Señorías, el pasado mes de abril, UPN votó en contra de la toma en consideración de esta reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de las lenguas oficiales por considerarla inoportuna e innecesaria para la comunicación de todos los que estamos aquí representando a los ciudadanos, por una razón de sensatez y de lógica. Y hoy, a pesar de que el texto final de esta propuesta de reforma ha rebajado en cierta medida sus pretensiones iniciales, nuestro voto va a seguir siendo contrario a la misma. ¿Por qué? Pues por las mismas razones que dimos en su momento. Porque va contra el sentido común y práctico de las cosas. Porque tenemos una lengua común y oficial de todos los españoles, además de las lenguas propias de nuestras comunidades, y esta medida no favorece en absoluto el entendimiento. Porque en UPN tenemos muy claro que las lenguas deben ser elementos de comunicación y no de construcción nacional. Porque tiene un coste económico importante y no se justifica en absoluto la necesidad de realizar este gasto cuando ahora toca recortar gastos y ser austeros. No se entiende cómo se atreven a plantear un gasto así en un momento como el actual, en el que se acaba de recortar el sueldo a los funcionarios y se han congelado las pensiones. ¿De verdad creen que los españoles van a comprender una medida como esta? Muchos ciudadanos ya se preguntan, y con razón, cómo es posible que en medio de la crisis económica e institucional más grave de la última década estemos en el Senado hablando de estas cuestiones que no dejan de ser puro simbolismo. Señorías, no busquen en la postura de UPN otras razones que no sean estas que les he dado, porque en ningún caso significa que no reconozcamos que en España existen diversas realidades lingüísticas, ni que no las apoyemos, ni que no seamos democráticos, como aquí se ha dicho. Es más, en Navarra también tenemos otra lengua oficial en parte de nuestra comunidad, además del castellano, el vascuence, lengua de nuestros ancestros, como decía la senadora Learniz Barrutia, y es mi partido, UPN, quien durante 18 años de gobierno ha trabajado por la enseñanza y el uso del vascuence en Navarra, quien ha reconocido su valor cultural y patrimonial destinando importantes fondos económicos para ello, quien ha regulado su uso en la Administración, quien ha implantado varios modelos educativos que responden a todo tipo de demanda escolar. Así que no se nos puede acusar de quitar relevancia a las diferentes realidades lingüísticas. Pero UPN quiere una Cámara ágil y cómoda para trabajar. Así que consideramos que hablar castellano con gente que entiende castellano, aunque conozca otras lenguas, es lo más natural y es lo más normal. Sí, señorías, para nosotros y para la mayoría de los españoles. También para ustedes, señores del Partido Socialista. ¿O es que cuando tengan las reuniones de su grupo parlamentario piensan también utilizar traductores? Seguro que no, y mucho menos si se los tuvieran que pagar de su bolsillo. Y tampoco vale el argumento empleado en el debate anterior por varios portavoces de compararnos con el Parlamento Europeo para defender el uso de otras lenguas oficiales en esta Cámara, cuando en Europa no existe una lengua oficial común que todos los europeos conozcamos y tengamos la obligación de conocer, como ocurre con el castellano. Señorías, quiero terminar dejando bien claro nuestro apoyo y reconocimiento a todas las lenguas que se hablan en nuestro país y nuestro rechazo más absoluto a la utilización de las mismas como instrumento político y de confrontación. Las distintas lenguas no deben ser patrimonio de ningún partido político, sino que se deben entender como parte de la riqueza cultural y lingüística de nuestro país. Lo que no quita para que hoy, en esta Cámara, votemos en contra de esta reforma sin renunciar por ello para nada a nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias.